Esto se hace evidente cuando observamos el esquema de la difusión simple, que se lleva a cabo a través de la bicapa lipídica. La difusión facilitada, en cambio, involucra proteínas que se saturan y presentarán una velocidad máxima de transporte. Por más que se siga aumentando el gradiente, las moléculas se irán transportando a su velocidad máxima. El transportador de glucosa fue estudiado en un principio en los eritrocitos, donde representa el 5% de las proteínas totales de membrana. Estudios moleculares revelaron que este transportador de glucosa presenta 12 segmentos de transmembrana alfa-hélice. El transportador de glucosa alterna entre dos conformaciones. En la primera conformación mostrada, una molécula de glucosa se ubica en un determinado sector del transportador y su unión induce un cambio en la conformación de la proteína transportadora. El monosacárido pasa al interior de la célula y el transportador recupera su conformación inicial. La glucosa dentro de la célula se metabolizará y así se mantendrá un gradiente constante. La glucosa puede ser transportada en un sentido contrario, como ser el caso, por ejemplo, de las células del hígado, los hepatocitos. Frente a ciertas necesidades, los hepatocitos pueden liberar glucosa a la circulación, al torrente sanguíneo. Y aquí ocurre este tipo de transporte, pero en sentido contrario. A diferencia de las proteínas transportadoras, las proteínas de canal forman poros abiertos en las membranas que facilitan el tránsito libre de iones y moléculas polares pequeñas a través de dicha membrana. Estas proteínas de canal están presentes en bacterias, mitocondrias y cloroplastos, se llaman porinas. Las acuoporinas, que son proteínas de canal para el agua, fueron estudiadas en células animales y vegetales, y proteínas de canal que permiten el paso de moléculas entre células vecinas son las que forman, por ejemplo, las uniones de tipo GAP. Un tipo especial de proteínas de canal son los canales iónicos que están presentes en las membranas de todas las células, aunque fueron estudiadas especialmente en nervios y músculos. Nuestro organismo, como un organismo pluricelular, funciona por impulsos eléctricos y así, gracias a estos impulsos, logramos sentir, escuchar, movernos. Y los iones se están moviendo constantemente a través de esta membrana. Y aquí es donde reside la gran importancia del transporte a través de membranas. Estos canales iónicos son extremadamente selectivos, debido a que el estrecho poro del canal restringe el paso de algunos iones y a otros, por supuesto, los deja pasar. Existen canales específicos para el sodio, el potasio, cloruro, bicarbonato, etc. Más de 1 millón de iones por segundo fluyen a través de estos canales. Son extremadamente rápidos. Además pueden cambiar su conformación, con lo cual pueden abrirse o mantenerse cerrados. Ahora bien, existen canales iónicos voltaje dependiente, es decir, dependiente del voltaje, que frente a un cambio en el potencial eléctrico de esta membrana van a permitir el paso de ciertos iones. Vamos a ver un poco más adelante qué es el potencial de membrana. Ustedes podrían preguntarse por qué al abrirse un canal no ingresan diferentes iones. Esto tiene una explicación por la selectividad del canal, ya que se tiene en cuenta el radio iónico y también el tamaño de dicho poro. Los canales de sodio son 10 veces más permeables al sodio que al potasio, mientras que los canales de potasio son más de 1000 veces más permeables al potasio que al sodio. El radio iónico del sodio es de 0,95 Armstrong. Es más pequeño que el del potasio, que es de 1,33 Armstrong. Cuando un ion potasio entra en un canal, no lo hace solo, sino que está solvatado, acompañado por el agua. Un grupo carbonilo de este canal interacciona con el ion liberando la molécula de agua, lo que permite el paso del ion potasio a través del poro. Sin embargo, el sodio, que es más pequeño, no puede interaccionar con los grupos carbonilo del filtro selectivo y al estar unido al agua es demasiado grande, por lo tanto no podrá atravesar dicho canal.
Otros tipos de canales son los ligandos dependientes. En el caso anterior, debía existir un cambio en el potencial de membrana para que los canales se abran. En este caso, en cambio, los canales cambiarán su conformación solo cuando llegue una señal, que aquí está representado por un ligando de color rojo, que cambiará la conformación de dicho canal. Existe un neurotransmisor que es la acetilcolina, que es liberado de una neurona, conocida como neurona presináptica, el cual es capaz de viajar corta distancia hasta una célula diana. Diana es lo que utilizan la gente que hace arquería, es donde van las flechas. En este caso, la flecha sería la acetilcolina y la diana la célula. Cuando la acetilcolina llega a su receptor, se abre y deja pasar al ion sodio. Cuando esto falla, se pueden manifestar enfermedades. La más conocida es la miastemia gravis. Hay algunos venenos que también actúan a este nivel y por ende este mensaje entre célula y célula no se lleva a cabo correctamente. En 1952, estos dos investigadores demostraron el papel fundamental que juegan los canales iónicos en la transmisión del impulso nervioso, usando como modelo experimental axones de calamar. Uno de los motivos que lo llevaron a usar estos axones es que son muy grandes. Poseen 1 milímetro de diámetro, 1000 veces mayores a los axones de los mamíferos, lo que facilitaba la etapa metodológica. Ellos insertaron entonces electrodos de plata en estos axones y demostraron que los cambios en el potencial de membrana de ese axón de calamar se debía a la apertura y cierre de los canales de sodio y de potasio. Por la técnica de patch clamp o registro de zona, se pudo trabajar sobre un único canal y así poder estudiarlo. El flujo de iones a través de los canales depende de que se forme un gradiente iónico a través de la membrana plasmática. Esto se consigue gracias a bombas que utilizan energía para transportar activamente iones y conseguir una concentración de sodio mayor que la concentración de potasio en el exterior y a la inversa en el interior del axón. El axón de calamar presenta un potencial de reposo de menos 60 milivoltios. Esto se consigue utilizando dos electrodos de plata, como dijimos anteriormente, uno colocado en el interior de la célula y el otro en el exterior. A medida que el impulso viaja por el axón, la membrana se despolariza. Cuando pasa de menos 60 a menos 40 milivoltios, se abren los canales de sodio e ingresa por gradiente de concentración y por potencial de membrana hasta los 30 milivoltios. Cuando se alcanza los 50 milivoltios, se cierran los canales de sodio y se abren los canales de potasio, aumentando la permeabilidad para este ion. El potasio sale por gradiente de concentración como por potencial de membrana, haciendo que la membrana retorne a los menos 75 milivoltios, conocido como potencial de equilibrio de potasio. Se inactivan los canales de potasio regulados por voltaje y el potencial de membrana vuelve a sus menos 60 milivoltios. Existen un tipo especial de células que se encuentran en el oído y que se hallan rodeadas de un líquido. Estas células pilosas, cuando se encuentran en reposo, poseen un potencial de membrana que va de 45 a 60 milivoltios con respecto al líquido que las rodea. Estas células poseen a su vez canales de potasio. Cuando las células se mueven, se abren estos canales, lo cual produce una despolarización de la célula, lo que lleva a una apertura de canales de calcio voltaje dependiente, lo que a su vez gatilla la liberación de un neurotransmisor que excita a una terminal nerviosa. Bueno, hasta aquí entonces vimos un tipo de transporte que es el transporte pasivo que se da siempre a favor del gradiente de concentración y sin gasto de energía. Vamos a pasar a ver el otro tipo de transporte, entonces el transporte activo. Entonces dentro del transporte activo tenemos el transporte activo primario, están representados por las bombas, bomba de sodio, potasio ATPasa, calcio ATPasa y protón ATPasa, y el transporte activo secundario o cotransporte. En este tipo de transporte van a participar proteínas de membrana. Una de las bombas que vamos a estudiar es la sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de iones es electrogénica
es la encargada de mantener una diferencia de potencial en las membranas. La concentración de sodio es 10 veces mayor fuera que dentro de las células, mientras que la concentración de potasio es mayor adentro que afuera. Estos gradientes iónicos se mantienen gracias a la sodio-potasio ATPasa, que utiliza energía de la hidrólisis del ATP, siendo el resultado en cambios conformacionales de esta bomba. Lo que sucede primero es que tres iones sodio se unen a un sitio específico dentro de la célula. Esto induce una fosforilación de la bomba, la cual cambia su conformación y como resultado la afinidad hacia el sodio disminuye. Al mismo tiempo, dos iones potasios se unen a dicha bomba, en sitios por supuesto específicos. La unión del potasio induce a que la bomba cambie su conformación, liberando los potasios en el interior de la célula. Así se establece un gradiente electroquímico. Eléctrico porque hay una diferencia de carga y químico porque la bomba lo que hace es introducir potasio y sacar sodio. Las membranas plasmáticas de las células vegetales, de las levaduras y de las bacterias poseen bombas de protón ATPasa. Estas también generan un gradiente electroquímico, por lo tanto un potencial de membrana. En el caso de las células eucariotas, los lisosomas son indispensables para el metabolismo celular. Muchas enzimas se activan solo a pH bajos. Por ende, las bombas de protones son las encargadas de acidificar este compartimento lisosomal para que se lleve a cabo este proceso bioquímico. Las bombas de calcio controlan la concentración de calcio citosólico. El calcio es necesario para un gran número de procesos bioquímicos y por eso es muy importante que se mantenga en ciertas concentraciones en el citoplasma. La fosforilación de la calcio ATPasa induce un bombeo de calcios hacia el exterior y eso es lo que mantiene una concentración estable. Para mantener también bajas las concentraciones de calcio citosólico en el retículo endoplasmático existe una bomba que posee sitio de elevada afinidad por el calcio. Esta bomba también posee sitio de unión a nucleótidos y cuando se fosforila cambia su conformación liberando el calcio hacia el lumen del retículo endoplasmático. Este modelo explica cómo la unión y la hidrólisis del ATP provoca cambios conformacionales drásticos, aproximando dominios de unión de nucleótidos y también dominios de fosforilación. Como vimos, la difusión facilitada de la glucosa es un tipo de uniporte. Se transporta una sola molécula. Cuando aparecen dos moléculas, podemos hablar de simporte. Las dos se dirigen hacia el mismo lugar. Y antiporte cuando tienen distintos destinos. El antiportador de sodio-protón sería un ejemplo que acopla el transporte de sodio hacia dentro de la célula con la exportación de protón, evitando la acidificación del citoplasma. Ejemplo de simportador en células animales tenemos el sodio-glucosa y para las células vegetales el protón sacarosa. Otro tipo de transporte es el transporte activo secundario que se lleva a cabo en los enterocitos, son las células del intestino. En esta célula se puede diferenciar claramente un dominio apical y otro vasolateral. Estos dominios poseen actividades distintas con respecto a lo que se va a transportar. En el dominio apical existe un simporte de glucosa-sodio que solo funcionará cuando estén presentes los dos sustratos. Quiere decir que si solo está presente la glucosa, el transportador no funcionará y viceversa. El citosol de estas células posee una concentración de glucosa elevada con respecto a la de la luz del intestino y una concentración de sodio menor que la de la luz intestinal. Una vez que ingresan el sodio y la glucosa, el sodio es transportado hacia el espacio extracelular por medio de una sodio-potasio ATPasa que consume ATP, ubicada en el dominio vasolateral. A su vez, la glucosa saldrá de esta célula hacia el tejido conectivo y luego al torrente sanguíneo mediante una permeasa. A modo de resumen, podemos decir entonces que en el transporte sin requerimiento de ATP tenemos la difusión simple que se lleva a cabo, directamente la molécula puede atravesar la membrana a nivel de los lípidos de dicha membrana
y la difusión facilitada en donde están involucradas proteínas transportadoras o proteínas de canal. Por otra parte, los transportes que requieren gasto de ATP, bueno, tenemos el transporte activo primario, ¿sí?, que requieren una proteína de membrana, y el transporte activo secundario, que de manera indirecta funciona gracias a un transporte activo primario que funciona no en esa proteína de membrana, sino en otra distinta. Cuando la membrana tiene que transportar sustancias de elevado peso molecular o partículas, entran en juego otros tipos de transporte, como ser la endocitosis. Aquí la membrana se modifica drásticamente formando vesículas y puede ser dos tipos de endocitosis. La pinocitosis, que es cuando se incorporan vesículas que contienen un líquido extracelular, o bien la fagocitosis, cuando se incorpora algo en forma de partículas, particulado, o sea, bacterias, desechos celulares, otras células, etcétera, etcétera. Cuando es al revés, es decir, cuando la célula tiene que exportar, ¿sí?, es lo que se conoce como exocitosis. La endocitosis mediada por receptores es un mecanismo para la entrada selectiva de macromoléculas específicas. En un primer momento, la macromolécula que se incorporará se une a un receptor específico de la superficie celular, aquí representado por un color verde azulado. Los receptores se acumulan en regiones especializadas de la membrana plasmática llamadas depresiones revestidas con clatrina. Así se forma una suerte de canasta que finalmente se transformará en una vesícula revestida. Nuestras células, por ejemplo, incorporan el colesterol mediante este mecanismo. En el caso de la fagocitosis, la unión de bacterias o restos celulares toman contacto con los receptores de la célula fagocítica, induciendo la formación de pseudópodos que rodearán al material a incorporar. Al incorporarlo, formarán una gran vesícula intracelular llamado fagosoma, el cual luego se fusionará con vesículas provenientes del Golgi para ser digerido de manera intracelular. Todo esto lo veremos con más detalle en la próxima clase. El mecanismo inverso, es decir, la fusión de una vesícula con la membrana plasmática, se conoce como exocitosis. De esta manera, la célula no solo secreta productos hacia el espacio extracelular, sino que también aporta distintos tipos de moléculas a la membrana plasmática. Y esta exocitosis puede seguir dos rutas. La constitutiva, que funciona constantemente, la célula está constantemente secretando, y la ruta regulada, típicamente de las células especializadas, en donde el material a secretar se encuentra en vesículas esperando una señal, aquí representada en color azul. Cuando esta señal llegue, la vesícula se fusionará con la membrana y su contenido quedará libre en el espacio extracelular. Las clases teóricas le dan a ustedes una idea de hasta dónde o hasta qué profundidad tienen que estudiar los diferentes contenidos. Les dejo para que refuercen sus conocimientos esta bibliografía.